Queridos hermanos en nuestro Señor Jesucristo, la experiencia humana nos dice que solamente nos sentimos capaces de vivir felices, capaces de vivir con fuerza, con energía, inclusive con valentía y creatividad, si somos libres. La experiencia humana nos dice que solo somos capaces de amar, de servir a los demás si somos libres. Caso contrario, todo es una opresión, todo es un sinnúmero de presiones que a la final solamente nos dejan de alguna manera sobreviviendo en la tierra, casi que como si fuésemos zombies, ¿no? El día de hoy vemos en la primera lectura la libertad de estos tres jóvenes. Ellos no le tienen miedo a este emperador, a este rey Nabucodonosor, sino que sencillamente dicen, bueno, nosotros sabemos que Dios es realmente el único Dios. Los demás dioses que puede construir este rey Nabucodonosor son falsos dioses. Y nosotros, porque pertenecemos al verdadero Dios, entonces no vamos a estar jugando a adorar a alguien, ni siquiera por juego, ni siquiera por salvar nuestra propia vida. Entonces aceptaron ir al horno. ¿Para qué? Para que los maten. Ellos tenían una seguridad. Dios está con nosotros. Nos puede liberar del horno, y aun cuando no nos liberase del horno, Dios es siempre fiel. Y aun cuando nosotros suframos y muramos, Dios está con nosotros. Esa es la fe profunda de esos tres jóvenes. Esta fe produjo un milagro. En medio de estas llamas de fuego, que habían sido multiplicadas por 7 en su fuerza, aparece un ángel del Señor y los protege. ¿Qué habrá sentido Nabucodonosor? Primero ira, porque no quieren adorar a sus estatuas y a él mismo, ¿no? Y después sorpresa. ¿Qué está pasando con estos jóvenes? Y no solamente sorpresa, luego admiración. Y al final los alaba y bendice a este Dios, al Dios que ahora reconoce como verdadero. ¿Qué habrá sentido en el primer instante cuando ve a estos jóvenes que no le hacen caso, que no le tienen miedo a él, ¿no? Esa es la libertad cristiana. Ni siquiera los más poderosos pueden contra un verdadero cristiano, porque el verdadero cristiano no le tiene miedo realmente, digamos así, espiritualmente, no le tiene miedo a nada. Puede tener obviamente un temor humano, eso es natural, normal, ¿no? Frente a una situación difícil, una situación dolorosa o una situación oscura, ¿no? Pero en términos espirituales, este temor, el hecho de salir corriendo, digamos, o el hecho de decir sencillamente yo me rindo y adoro a lo que sea con tal de salvar mi vida, eso no entra en el perfil cristiano, ¿no? Entonces el verdadero cristiano sabe que aun cuando el más grande tirano, el más grande opresor, el rey más impresionante del mundo venga y le pida algo que haga mal, ¿no? El verdadero cristiano está tan libre, pero tan libre para decir no lo voy a hacer. ¿Saben por qué? Porque está entregado a Dios y sabe que inclusive la muerte no es algo trágico porque Dios lo sostiene. ¿Y qué pasa con un tirano cuando ve a un cristiano libre? Le tiene miedo, le tiene admiración más bien él, ¿no? ¿Por qué? Porque sabe que no lo puede amenazar con nada, porque ni siquiera la muerte le teme, según lo que he dicho antes, ¿no? Ni siquiera la muerte le teme, está dispuesto a morir por su fe. ¿Qué puede hacer un tirano allí? ¿Qué puede hacer unas cadenas? ¿Qué puede hacer unos grillos? ¿Qué puede hacer una cárcel, unos barrotes? Pues nada, porque el cristiano sigue siendo libre, aun cuando lo metan allí, en un cuartito chiquito. Él está entregado a Dios y como decía, una Santa
Teresa de los Andes: mi alma es demasiado grande y este mundo demasiado pequeño. Entonces decía, este universo, inclusive este mundo, es demasiado pequeño para mi alma inmortal, ¿no? Es porque sencillamente este ser cristiano me hace ser tan libre que puedo inclusive en un cuartito, ¿no?, tener la libertad completa porque estoy en Dios. Y mi alma en ese sentido vuela. Mi alma está completamente libre, supera a cualquier reja, cualquier cárcel, ¿no? Inclusive, repito, la muerte. ¿Y qué es lo que ocurre hoy en el Evangelio? Algo muy parecido. Jesús dice, primero, interesante esto, ¿no? Jesús dice, a los que habían creído en Él. Primer punto importante en medio de este punto de la libertad, ¿no? Habían creído en Él. Personas que creen en Dios, muchísimas. En Jesús, muchísimas. Pero luego Jesús dice, no solamente tienen que creer, sino que si quieren ser realmente mis discípulos, tienen que permanecer fiel a mis palabras. Y mis palabras son verdad, y la verdad les hará libres. Es decir, que entre creer y ser realmente libre hay todo un proceso. Creer, permanecer en la palabra, ser discípulos del Señor, y entonces esa verdad que ya el discípulo vive le hace libre, ¿no? Por eso es que hay tanto cristiano que frente a cualquier situación ya está renegando de Dios. ¿Por qué? Porque se ha quedado quizá aquí en el primero. Solamente he creído en Jesús. Pero ¿y todo el proceso para ser realmente libre? Para que el pecado no te tiranice, no te esclavice, para que una relación que llaman ahora tóxica no te esté dañando. Vicios, pecados y todo lo que nosotros sabemos, todo aquello que te esclaviza, ¿por qué no puedes liberarte? Porque quizás recién estás aquí en este primer punto y tienes que hacer todo este proceso para llegar a la libertad. Vamos a pedir entonces a nuestra Madre Santísima, la Virgen María, que nos instruya internamente para hacer todo este proceso. Ya lo sabemos. Creer, permanecer en la palabra de Dios, que la tenemos en el Catecismo de la Iglesia Católica, lo tenemos en la Biblia. Luego, siendo fiel a esta palabra, permaneciendo en ella, seremos verdaderamente discípulos. ¿Qué significa discípulo? Que me siento realmente, íntimamente unido a Jesús, porque para eso los llamo, para estar con Él. Y luego también para anunciar esa palabra, de alguna manera, ya sea desde una silla de ruedas, o ya sea en un aeropuerto, o ya sea en el parque, donde sea. Y entonces sí, podremos vivir esta libertad. A esta buena Madre le pedimos estas intenciones, sobre todo la vivencia cristiana, con la cual nada ni nadie nos puede perturbar, puesto que somos siempre libres. Que así sea.